Porque ando lento y despierta, te veo. Porque ando lento y consciente, te escucho. Y reconozco la luz del alma detrás de tus disfraces. Porque la conciencia es el vasto espacio en que habito. Necesito poco y no ansío multitud de experiencias ni panoramas. Basta la brisa entre las ramas y el mundo entero se me abre. El presente y su profundidad infinita me bastan. Son palabras de nuestra gran invitada. Patricia May es antropóloga de la Universidad de Chile, dedicada al estudio, práctica y profundización del conocimiento respecto de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, desarrollando una línea de la antropología del sentido, evolución de la conciencia humana y filosofías espirituales. La experiencia que nos espera en pocos instantes nace de su propio caminar, el que expone profundamente en su libro Ando Lento, Sabiduría para tiempos confusos, lanzado este mismo año y donde nos insta a conectar con algo propio que sea bello y sabio y que nada tenga que ver con cómo nos vean desde afuera, sino sentirnos seres humanos dignos, sabios, bellos, poderosos y creativos. Yo pude, nos dice, y con eso nos abre las puertas a todos, a creer que también es posible. Quiero comenzar por agradecer. La gratitud es algo que brota siempre cuando nos conectamos con lo profundo, con lo quieto, con lo calmo adentro de nosotros. Así que quiero comenzar agradeciéndole a la vida que nos permite estar hoy día aquí. Hoy día pensaba qué increíble, siempre pienso eso, qué increíble es que las cosas ocurran. Hay mucho más posibilidades que las cosas no ocurran a que ocurran. Hubiera habido tantas posibilidades que cada uno de los que estamos aquí no estuviera aquí, no hubiera podido llegar, no hubiera sabido. Y sin embargo, la vida abrió este boquete y nos permitió a todos estar aquí. Así que comienzo por agradecer eso, por todas las sincronías, por todas las interconexiones que nos trajeron a todos aquí y ahora a estar encarnados en este momento tan especial del proceso humano y planetario y intentando estar conscientes. Es una maravilla poder hacer, por ejemplo, esta práctica de silencio con tanta gente para la cual no le es ajena. Me imagino que muchos de ustedes hacen práctica de relajación, de presencia plena, de meditación. Así que eso, agradezcamos que este instante se pueda dar y agradezco a mi amigo Edgardo, a su compañera Joyce y a todo el equipo de MCA que yo he visto y soy testigo de cómo trabajan para que esto ocurra, para que se materialice, para que se pueda dar este encuentro. Hay siempre también darnos cuenta que la vida está tan llena de servicios, de ofrendas, de cosas que se nos regalan cada mañana y de todos los seres que hay detrás de todas las ofrendas. Así que le agradezco también a la gente del sonido, a todos los que trabajan en esto. Y les quiero decir algo, que en realidad yo estoy aquí presentando otro libro que salió recién del horno, que no es Ando Lento, los dos se publicaron bien seguido, pero han sido procesos de elaboración larga. Así que agradezco también a todos nuestros amigos de la editorial Urano que nos han colaborado y nos han inspirado y motivado para hacer estas publicaciones. El
El libro se llama De la tierra al alma y yo lo que voy a hacer, sin tratar de spoilearlo, es presentarlo, es decir, es hablar de lo que se trata el libro, más o menos. Así que los quiero también invitar a hacer un viaje. Para mí lo importante de estas reuniones, mucho más que la información que yo pueda entregar, es que podamos entre todos generar la magia de un espacio inspirado, de un espacio de luz, de un espacio en que podamos elevar nuestro nivel sobre las preocupaciones cotidianas y podamos ver con amplitud y generar algo así como una gota de rocío mental, emocional, donde otros puedan beber. Lo pienso como una contribución y como un aporte a la ciudad, así que los invito a que viajemos juntos, que viajemos mentalmente juntos con aquello que yo voy a desarrollar. Lo hago además en un tiempo en que todo se derrumba. Cuando digo todo se derrumba, quizás hace unos años podría haber tenido que explicarlo, pero creo que hoy día no. Creo que hoy día no es necesario dar ninguna explicación. Se derrumba a nivel institucional, se derrumba a nivel climático, se derrumba el interior de los seres humanos con crisis de sentido, con crisis psicológicas y todos los males que vienen de la depresión y todo lo demás. Así que lo hago en un momento así, en que pareciera que no hubiera esperanza. Pienso que de repente si nuestra mirada es muy a ras de tierra y al compás de las circunstancias, lo que vemos es que no tenemos salida. Eso podría ser una de las visiones que tuviéramos en este momento, sobre todo que son visiones que en este momento están tomando a millones de seres humanos en este planeta, como por ejemplo el planteamiento de que estamos en una era transhumana y que lo que viene es el dominio de la tecnología, de la inteligencia artificial, y que lo humano queda sometido, ¿cierto?, al mundo de la automatización, de los robots, etcétera. Sin embargo, y además, otros planteamientos que nos dicen que lo mejor que podemos hacer es irnos a vivir a Marte, o sea, dejar la escoba aquí, destrozar el planeta y mejor nos vamos a otro, probablemente a destrozarlo. Sin embargo, creo que en este momento es fundamental que hayan miradas que remonten el momento y puedan entender otros paisajes de sentido, otras tierras que habitar, otros mundos con otros valores desde donde podamos generar una humanidad más consciente, que despliegue mucho más allá que la razón. Cuando se dice que la inteligencia artificial sobrepasa al hombre, no se entiende que el ser humano es mucho más que intelecto, racionalidad y análisis. En el ser humano hay un centro espiritual poderoso que ningún robot ni ninguna inteligencia artificial puede igualar. Por lo tanto, de alguna manera está fundamentado en lo que ayer Emilio Carrillo llamaba ignorancia. Hay una tremenda ignorancia del ser, pensando que el ser humano se termina en el intelecto, su capacidad emocional y su cuerpo. El ser humano es de una potencia nuclear en su esencia que todavía no ha sido experimentada, pero que estamos a puertas de ir desplegando y que muchos seres humanos comienzan ya a intuir. Entonces, yo los invito a ponernos alas y
ver nuestro proceso y ver quiénes somos y quizás entender un poquitito por qué hemos desplegado el tipo de mundo que hemos desplegado, desde lo que podríamos llamar un vuelo o lo alto de la montaña. Si observamos desde lo alto de la montaña, vamos a ver algo que Teilhard de Chardin, a quien yo he leído harto y en mis comienzos fue muy importante. Teilhard de Chardin, sacerdote, paleontólogo y expulsado por la iglesia hacia las afueras del mundo en ese tiempo, ¿no? Dice que no hay ningún instante más deslumbrante para un ser humano que cuando puede tener la visión de que no es un ser separado, solo y aislado, que tiene que arreglárselas por sí solo o con su pequeño grupo solidario, digamos, sino que puede ver que forma parte de una totalidad con lo que hoy día la ciencia sabe, miles de millones de galaxias, ¿cierto?, que es parte de un todo sincrónico y armónico, y que en ese todo soy yo, y somos todos, y todo está conectado. Cuando el ser humano puede ver que es parte de una totalidad y al mismo tiempo puede ver que es parte de un proceso que se inicia hace miles de millones de años, ¿cierto?, y un proceso que sigue en constante transformación, y puede entender que la vida no comenzó con nosotros, sino que comienza con los inicios del universo y antes. Hay tradiciones que hablan, por ejemplo, de que este universo es un despliegue de otros universos. Este universo se despliega, se repliega y otros se despliegan, nos lo dice la tradición hinduista, los días y las noches de Brahma. Brahma entra en día y se manifiesta, se repliega, entra en noche y se manifiesta, y vuelve a entrar en día y se manifiesta. Entonces, entender que soy parte, que soy eslabón de algo y que mi vida sí tiene un sentido, que no da lo mismo, mi actitud diaria, que no da lo mismo mis gestos, que no dan lo mismo mis elecciones, que no da lo mismo lo que hago, lo que dejo de hacer, que no da lo mismo si me cultivo interiormente para ser una persona más armónica, aportante y sabia, no da lo mismo porque soy un eslabón de una cadena y lo que yo hago queda. Lo que yo hago incide a otros que todavía no han encarnado, a otros que todavía no han nacido y que no da lo mismo porque además todo está conectado. Cuando el ser humano logra ver esto, y cuando yo hablo de subir a la montaña de la visión, no estoy pensando, claro, la metáfora es una montaña física, lo que sentimos cuando subimos a una montaña física es como que vamos ascendiendo, vamos sintiendo aire puro, quizás canto de pájaro, el aire es más fresco. Y cuando podemos sentarnos allá en lo alto y ver hacia abajo, y podemos ver el valle en el cual hemos vivido siempre, y que lo vemos ahí chiquitito, todo lleno de ruido y confusión, y vemos arriba y nos damos cuenta que sí hay un orden, y vemos los valles del lado y tenemos una perspectiva amplia. En realidad lo que estoy diciendo es una metáfora de una dimensión de la conciencia que es así como si subiéramos a lo alto de una montaña. A esa dimensión de la conciencia Jesús le llamó el aposento de lo alto. Y
cuando llama a sus discípulos a buscar un lugar para el ritual de la comunión, les pide que busquen una casa y que preparen el aposento de lo alto. El aposento de lo alto es ese espacio de nosotros, interior de nuestra conciencia, donde no hay ruido, donde hay paz y donde hay quietud. Vamos a hablar en un momento más de eso. O sea, los invito a mirar desde ahí. Y desde ahí, si miramos al ser humano, no solo en un sentido material, sino que si miramos al ser humano en su ser integral, podemos decir lo siguiente, que es algo que yo digo en el libro. Los seres humanos somos hijos de la tierra y somos hijos del cielo. Entonces, voy a hablar de ser hijo de la tierra y después voy a hablar de ser hijo del cielo. Somos hijos de la tierra y quizás lo que más nos informa sobre esto hoy día es la ciencia. La ciencia hace un tremendo aporte espiritual a la evolución humana, en especial las ciencias integrales de estos tiempos. La espiritualidad de los tiempos futuros es conciencia y con la ciencia. Porque la ciencia nos está permitiendo ver la unidad del cosmos y es la que nos informa, por ejemplo, de que este universo se expande a partir de un punto hace unos 13.500 millones de años y que desde ese proceso que comienza hace miles de millones de años, en algún momento surgimos nosotros. Entonces, somos hijos de la tierra porque cada uno de los minerales de nuestro cuerpo se gestó en estrellas milenarias. Somos hijos de la tierra porque somos hechos de tierra, somos hechos de minerales, somos hechos de células, somos hechos del instinto animal y nuestro cuerpo y nuestra sensación vibra con la tierra. Eso es algo que todavía, de lo cual quizás por vivir, sobre todo en una cultura como la nuestra, en que vivimos tan apurados, en que vivimos tan llenos de cosas, entre otras cosas, porque vivimos con esto, que es el celular. Vivimos con el celular que nos trae todo tipo de distracciones todo el tiempo. Entonces, en los últimos 20 años, el ser humano se ha transformado en una persona que está siempre ocupada fuera de sí, permanentemente fuera de sí, lleno de estímulos, lleno de deberes. Cuando los estímulos no vienen de afuera, vienen de adentro. Entonces quizás hemos perdido ese sentimiento y ese sentir de profunda vibración con la naturaleza. Y una de las cosas de las cuales estoy convencida es que en un paisaje de sentido para la humanidad futura, uno de los aspectos que tendremos que trabajar es recuperar este sentir, integrarlo. Y ojalá podamos comenzar cada uno de nosotros en nuestra vida ahora, que podamos comenzar respirando, ¿cierto?, el aire de los árboles, que podamos sentir la energía de la tierra, que podamos respirar a la orilla del mar, porque eso nos sana. Así que, por un lado, vibramos y estamos hechos de naturaleza. Y otra cosa que quiero comentar de nosotros como hijos de la tierra es que el universo material está y manifiesta un orden, una gran armonía, leyes y pautas que lo constituyen. Y esas leyes y pautas que gobiernan al universo nos gobiernan a nosotros también. Eso la naturaleza lo entiende perfectamente.
La naturaleza vive rítmicamente al compás del pulso de las leyes naturales. Y nosotros, los seres humanos, como parte de nuestro camino, no me cabe duda, y de nuestra experiencia, hemos perdido esa sabiduría que está grabada en el universo mismo y en nuestro cuerpo. Entonces quisiera desarrollar 2 o 3 cosas de eso. Esto tiene un desarrollo bastante más largo en el libro, pero decir 2 o 3 cosas. Una cosa es que lo que nos dice la ciencia respecto del origen del universo es que todo viene de uno. Todo emerge de uno. El origen, la raíz y la esencia de toda la existencia es uno. Esta es una verdad científica, pero es también una verdad espiritual. Es quizá la verdad espiritual más central de todas las tradiciones espirituales. Una sola gran vida, una sola totalidad. Todo lo que existe es manifestación de una sola totalidad. Y cada ser humano no es más que una manera de expresarse de esa gran unidad o gran totalidad. Entender esto, si de verdad entendiéramos esto, tendríamos otro mundo. Porque de verdad entenderíamos la ley del amor de la que habló Jesús, por ejemplo, o de que hablan todos los maestros espirituales. Entenderíamos que el otro no es otro, es tu prójimo, participa contigo de la misma esencia, es chispa de la misma hoguera, es rayo de un color de la misma luz esencial. Así que este punto es fundamental en cuanto a que nos da la gran visión del cosmos. Otro punto que quiero tocar es que todo en la manifestación busca la máxima expresión de su ser. La semilla de un árbol busca desarrollar su ser árbol en la máxima plenitud de lo que ese árbol es. Una estrella en algún lugar de la galaxia busca ser y expresar en su totalidad lo que esa estrella es. Cada ser humano busca ser en su máxima plenitud aquello que es. Y eso es ser feliz. Nosotros, los seres humanos, el Dalai Lama dijo hace un tiempo algo que me pareció maravilloso, y es que los seres humanos somos muy distintos. Tenemos distintas creencias, culturas, colores, raza, todo. Pero todo ser humano busca ser feliz. Todo ser humano busca ser feliz porque todo ser humano busca ser lo que es. Porque todo ser, no solo los seres humanos, buscamos ser en la plenitud de lo que somos. Y un paisaje de sentido tiene que buscar que los seres humanos encontremos el espacio para ser quienes somos, no para tener muchas cosas, no para correr todo el día, no para ascender en roles y lucirnos, no, buscamos ser lo que somos. Y una cultura del futuro, eso es lo que tiene que buscar. Eso nos lo dice el universo. El universo también nos habla de pulso hacia adentro y hacia afuera, como el corazón, como la respiración. Hacia adentro conectas contigo, descansas, hacia afuera actúas. Cuando rompemos el pulso, que es algo que los seres humanos hemos hecho, nos enfermamos. Gran parte de la enfermedad de nuestras sociedades tiene que ver con la sobreactividad a la que estamos sometidos, a no tener tiempo de serenidad ni de encuentro interior.
¿Se imaginan que el corazón dejara de latir y estuviera siempre abierto? Se termina. Y eso mismo nos está pasando a nosotros. Hemos roto completamente un pulso armónico de vivir y una cultura del futuro tiene que recuperarlo. Y por último, en esta misma línea, el universo y los órdenes y las pautas y las armonías naturales nos hablan de que el cambio es cíclico, de que el cambio tiene estaciones, que el cambio no es ascender, ascender y ascender por una escalera para siempre más y siempre mejor, siempre más éxito, siempre más dinero, siempre mejores personas, siempre mejores papás y mamás. Cuando vivimos en ese modelo, no permitimos que haya dudas, no permitimos que haya conflicto, no permitimos que haya introspección, no permitimos que aprendamos del error. Vivir en una cultura exitista nos enferma, porque a veces vamos a estar en primavera y a veces no. A veces vamos a estar en crisis, a veces vamos a estar en conflicto, a veces no vamos a estar haciendo miles de cosas productivas, a veces vamos a necesitar encontrarnos con nuestro centro y en nosotros mismos. Y hay edades también en la vida, hay edades en las cuales es necesario ir más hacia el centro de uno y otras edades en que todo es expresión y manifestación, y respetar ese pulso y esos ciclos forma parte de una sociedad sana, de una cultura sana. Esto que he dicho brota solo de la observación de nosotros como hijos de la tierra. No estoy hablando de cosas inmateriales, estoy hablando de mirar con sabiduría el mundo material, de mirar las causas profundas del mundo material. Pero el ser humano es también hijo del cielo. ¿Qué quiero decir cuando digo que es hijo del cielo? Quiero decir que es hijo y que la conciencia humana tiene una esencia que viene del ser trascendente del espíritu y del alma. Que en esencia el ser humano resuena con una totalidad que era antes de nacer y que será después de morir. Que en el ser humano hay muchos aspectos que no son observables ni medibles a través de la razón. Que hay aspectos nuestros que trascienden a la materia. Y que vienen de esa totalidad omnipotente, omnipresente y omnisciente. De allá venimos también. De allá viene nuestra esencia espiritual que se conjuga con una naturaleza corporal, material y terrestre. Y la conjunción de estos dos aspectos hace que nazca un ser humano. El ser humano es la conjunción del espíritu y la materia, donde nace la conciencia. Pero el tema es que, ¿por qué? Si nosotros somos seres espirituales en esencia, pura luz, ¿por qué hemos creado el mundo que hemos creado? ¿Y por qué yo, siendo eso en esencia, no puedo serlo todo el tiempo? Entonces aquí les quiero narrar una historia. Y yo tengo un ejemplo tradicional que he expresado en algunos libros, pero que me sigue pareciendo bueno, así que doy el mismo ejemplo. Digamos que nuestra esencia espiritual, o lo que llamamos espíritu en el ser humano, es uno con la esencia espiritual y trascendente de la totalidad.
eso es nuestro espíritu. Sin embargo, nuestra esencia espiritual, divina, universal, como sea se le llame, inicia un viaje. Y a este viaje le podemos llamar el viaje involutivo. Inicia un viaje involutivo en el cual se va contrayendo y lentamente envolviendo de materialidad. Y en la mitad de ese trayecto, en el océano de la totalidad, nace la conciencia de la gota de agua. A esa gota de agua que vive en total conexión con el océano de la totalidad, que participa del propósito cósmico y de las pautas cósmicas, que está imbuido de su amor, sabiduría, conocimiento trascendente, a esa gota que está en profunda resonancia con el ser divino, le llamamos alma. El centro puro de nuestra conciencia, el espíritu individualizado. Y cada uno de nosotros responde a una gota de agua que resuena con el océano de la totalidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿y si somos eso? ¿Por qué estoy aquí llena de complicaciones y enredo y con el estómago apretado y sintiendo que no tengo salida muchas veces? Porque en ese viaje el ser humano pierde contacto con esta totalidad. Y en ese sentido quiero decir que el viaje humano pasa por perderse, como el hijo pródigo. Pasa por perderse. Perderse es parte de nuestro viaje y de nuestra experiencia. No es que esté mal, está bien. Está bien porque finalmente nos va a dar un tremendo poder, el poder de perdernos y encontrarnos. El ser humano se pierde de esta resonancia con el océano vibrante de la totalidad y nace la gota de agua que pierde contacto con el océano, que es expulsado afuera y que se siente solo, separado y aislado. A esa gota separada y aislada le llamamos el ego o el yo fraccionado o de muchas maneras. Es el ser separado. En este sentido, el drama humano y el viaje humano involucra el que somos hijos de dos expulsiones. Somos hijos de dos abandonos. Y en toda vida, y esto lo sabrá la gente que es terapeuta o la gente que ha trabajado terapéuticamente, que cuando vamos al fondo de nuestra emoción y de nuestra psiqui, lo que encontramos es un profundo sentimiento de soledad y abandono. En el ser humano hay en la base de la psiqui y del ego hay un sentimiento de soledad y abandono, porque por un lado perdimos la brújula colectiva de la naturaleza, dejamos de vibrar, como decía, ¿cierto?, con la totalidad natural, mineral, vegetal, y perdimos ese contacto. ¡Wow! Ya no tengo esa brújula lo tienen los animales. A nosotros nos gustan los animales, nos hacen bien los árboles. ¿Por qué? Porque no han perdido la brújula. Nos acercamos ahí y parece que todo fuera tan fácil. Pero para nosotros no es fácil, porque nosotros dudamos, porque nosotros elegimos, porque nosotros nos complicamos la vida, porque nosotros nos cuestionamos, porque nosotros no queremos estar en invierno, porque nosotros, qué sé yo, estamos en rebeldía. Porque nos perdemos. Por un lado nos perdemos por ahí, nos perdemos de esta brújula colectiva con la naturaleza, pero también perdemos nuestra esencia espiritual. ¿Y qué ocurre? La tradición gnóstica dice el ser humano es arrojado a la vida, ese es su drama, es arrojado a la vida y no tiene idea dónde está, quién es, ni qué está haciendo aquí. Y en lo profundo de nosotros y de nuestro ser hay una tremenda nostalgia psicológica por encontrar
algo que nos devuelva este sentido de pertenecer. Lo que nos ocurre es que perdemos contacto con el pertenecer y con el ser cobijado, y la gota de agua separada e hija de dos abandonos, en cuyo centro hay un ser vulnerable, dolido y nostálgico de su ser, se empieza a acorazar y nos ponemos orgullosos y nos disfrazamos y nos creemos la muerte y nos ponemos adornos, etc. ¿Para qué nos acorazamos y para qué? Para sobrevivir. Para sobrevivir, porque en el núcleo del ego hay dos cosas fundamentales. Hay miedo a los movimientos de la vida, hay miedo a la transformación, hay miedo a la transformación más radical, que es la muerte. Porque perdimos el sentimiento de que la muerte no existe, de que estamos en transformación permanente, de que la esencia de nosotros permanece. Hay miedo, ¿cierto? Y este miedo a la muerte es miedo al fin de la pareja, miedo a que me falte el dinero, miedo a perder el trabajo, miedo a envejecer, miedo a que las cosas cambien, miedo a que cuando encuentro una estabilidad, perderla. ¿Qué hacemos? Generamos estrategias de control porque tenemos miedo. Miedo a lo que pueda pasar. Ese es un miedo. Y el otro miedo es miedo a que no nos amen. El ser humano, tanto por su naturaleza terrestre, porque es un mamífero, necesita ser amado y acunado, como dice Maturana, en una matriz, ¿no? Necesitamos terrestremente ser acunados en una matriz, pero también porque espiritualmente perdimos el sentimiento de pertenecer a la eternidad y a la totalidad. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que perdimos el amor natural de la existencia. Si viviéramos fluyendo, viviríamos fluyendo en el sentimiento del vínculo y el amor, pero eso no ocurre. ¿Y qué le pasa al ego? Manipula para ser amado. Hace cosas para que lo amen, genera estrategias, nos disfrazamos, nos ponemos, hacemos, no sé, PhD, MBA, no sé cuántas cosas encima, muchas veces para eso. No quiero decir que no valga hacer MBA ni PhD ni nada, es fantástico estudiar, ¿ah? Pero quiero decir que uno se podría preguntar cuántas de las cosas, y es terrible preguntarse esto, cuántas de las cosas que he hecho en la vida las he hecho por miedo a la vida o por miedo a no ser amada, apreciada, integrada, considerada. Es terrible preguntarse esto y es maravilloso, porque finalmente el camino de retorno es irte sacando todo lo que está de más, ¿no? Así que por un lado en el núcleo del ego el miedo y por otro lado hay deseo. ¿Por qué hay deseo? Porque me siento incompleto. Porque efectivamente algo me falta, porque efectivamente he sido expulsada, o me expulsé a mí misma, no lo sé, ¿ah? Y por lo tanto hay deseo de recuperar. Y esto se expresa como deseo, como ansiedad mental, como la mente siempre queriendo algo, como el sentimiento que algo me falta, lo cual saben explotar muy bien, ¿cierto? Todos los medios de comunicación y las cuestiones de consumo, te falta esto, te falta lo otro. Esa búsqueda de algo para ser feliz, es la búsqueda de los falsos caminos. Estos núcleos, este tipo de núcleos, he mencionado un poquitito nomás, pero este tipo de núcleo, el miedo, el deseo, el abandono, ¿cierto? Y las luchas de poder, la estrategia, etcétera, y el control ha generado el tipo de cultura que tenemos. Eso es lo que estoy planteando fundamentalmente, que el tipo de mundo que tenemos se fundamenta en la conciencia que tenemos, que los seres humanos hemos exudado la cultura y la sociedad que tenemos, que no es algo que hicieron otros poderosos por allá arriba, que lo hacemos todos los días, todos entre todos, que yo lo hago al interior de mí, lo hago al interior de mi casa. Por lo tanto, desde mi ego genero una cultura del ego.
¿Cómo es la cultura del ego? La cultura del ego está fundamentada en luchas de poder, en egoísmo, en codicia, en avidez, en consumo, en abuso. Pero resulta que probablemente todas esas cosas, ¿cierto?, están en nosotros, en cada uno de nosotros, y nosotros las exudamos. Nosotros exudamos la búsqueda de la felicidad por falsos caminos. ¿Ah? Que voy a ser feliz cuando, no sé, tenga más amigos. Voy a ser feliz cuando, los niños jóvenes dirán cuando empiece el colegio, después cuando termine, ¿no? Y después voy a ser feliz cuando pueda estudiar y después cuando termine de estudiar. ¿Ah? Y después cuando encuentre pareja y después cuando cambie. Y después, no sé, cuando los hijos estén y después cuando crezcan y se vayan. ¿Ah? Y qué sé yo, y cuando encuentre otro jefe y cuando voy a ser feliz cuando. Nunca es el momento. Eso es, ¿y qué hace? ¿Qué hace la cultura del ego? ¿Ah? Es decirte, yo tengo la solución para todos esos cuandos. ¿Ah? Lo que buscas, lo que el deseo quiere saciar, y se puede saciar de una sola manera. La única manera de saciar esto es aquello que Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo te puedo dar una gota de vida con la cual nunca más vas a volver a tener sed. Y esa gota de vida vibra en nuestro propio interior. Y eso es lo único que nos va a calmar la avidez, el deseo y la insatisfacción permanente en que vivimos. Solo eso, y eso requiere conectar con eso. ¿Ah? Entonces, la cultura del ego, no culpemos a nadie, la hacemos nosotros y la hacemos todos los días. Y entre nosotros, porque los cambios vienen de los bordes del paradigma, hoy día se dice la responsabilidad de los consumidores, por ejemplo, con lo que compras o dejas de comprar, o con cuánto compras, etc. La cultura que tenemos y el mundo que tenemos lo hemos exudado nosotros, y tiene 3 crisis fundamentales, y creo que estas 3 crisis fundamentales son las que nos están llamando a buscar. Por un lado, una crisis medioambiental, que no hay necesidad de decir nada, ¿cierto? Yo creo que todo lo que puedo decir es terrible. ¿Ah? Una crisis medioambiental generada por una cultura que ha depredado al planeta, por falta de conciencia, etcétera, ¿cierto? Una crisis psicológica feroz, ¿cierto?, con una tasa de suicidios enorme, con depresión, con sinsentido, con ansiedad, etcétera. Incluso lo que llamamos ser normal o tener una mente normal es neurótica. Ser normal es andar siempre ocupado, rápido, pensando en lo que tengo que hacer después, pensando en el pasado, no pudiendo estar tranquilo. Ni siquiera eso, hasta eso es enfermo. ¿Ah? O sea, una crisis medioambiental, una crisis psicológica y una crisis social, sociológica, institucional. O sea, todo está en crisis y lo hemos generado los seres humanos. ¿Ah? ¿Qué es lo que genera esto? Esto genera algo fantástico, y creo que las nuevas generaciones lo llevan así como en su ADN, una búsqueda por resolver las cosas desde todos estos aspectos, medioambiental, psicológico, social, etc. ¿Ah? Y es justamente esta crisis la que está al servicio de una búsqueda y de un despertar. ¿Ah? Esta crisis hace que estén generándose nuevos planteamientos ecológicos, de redes colaborativas, de uniones creativas, órdenes mundiales que todavía no conocemos, de empresas conscientes, de economía circular, que no involucran volver a sistemas sociopolíticos antiguos, que generan nuevas cosas de una sociedad y de un mundo mucho más consciente. Y eso ya está emergiendo. ¿Ah? Sin embargo, esto requiere al mismo tiempo, porque la búsqueda y el encuentro no es solo de
una cuestión cultural y social, va acompañada de un despertar espiritual. Sin despertar espiritual no hay un nuevo mundo ni hay una nueva cultura. Y el despertar espiritual tiene que ver fundamentalmente con despertar a nuestra realidad profunda, despertar a nuestro yo real. Eso que yo llamé la gota de agua que resuena con el océano de la totalidad. Ese es el yo real. Y eso está siempre ahí. Esto, quizás muchos de ustedes lo han experimentado como instantes de claridad, de paz, de sentido, de alegría, porque sí, de alegría gratuita, no alegría porque pasó algo. O sea, eso está siempre ahí. Eso, ese centro espiritual, lo que podemos decir de él es que dice de sí, yo soy. No soy ni joven, ni viejo, ni chileno, ni de acá, ni de allá. Yo soy conciencia, amor, sabiduría resplandeciente. Eso es lo que mora en el fondo de nosotros. El falso yo dice, yo me llamo tanto, tengo tantos años, tengo este trabajo, estos son mis dramas, etcétera, etcétera. El ser real sabe que es pura claridad y luz. Y el llamado en esto es el camino hacia una nueva cultura y hacia un nuevo mundo, es el mismo camino que hacia una nueva conciencia personal. No están separados. Creo que a nivel del mundo había un error, quizás en las décadas anteriores y quizás aún, de entender que el trabajo espiritual es como separarse del mundo para estar bien y armónico. Algo así como yo me preocupo de mí, quiero estar en armonía, paz, qué sé yo, me voy a vivir fuera. El problema es que cuando nos vamos a vivir fuera nos vamos con nosotros, porque el problema somos nosotros, no es donde vivimos. Entonces, este pensamiento, esta idea y esta desvinculación del despertar espiritual, de lo socioeconómico, político, educacional, medioambiental, es un puente que tenemos que tender. No son dos cosas, son una sola cosa. Una persona que está haciendo un trabajo en sí misma tiene que ser responsable también medioambientalmente, socialmente, institucionalmente. Tiene que importarle el estado del mundo. No lo está haciendo para ayornarse a sí misma y ser muy lindo y vivir en una pequeña capsulita de paz mientras el mundo se destruye. No, lo estamos haciendo para aportar a un mundo nuevo y mejor en todas las áreas. Entonces, la idea es que no separemos los espirituales por acá y los políticos por allá. No, es una sola totalidad que se tiene que transformar. En el eje de la transformación personal, el encuentro con el yo real es fundamental. Y aquí creo que las prácticas de silencio interior, meditación, introspección, presencia plena, todos los nombres que quieran son centrales. Es decir, acallar el ruido de la mente y encontrar ese centro en uno y empezar a conocerlo. Toma tiempo conocerlo. El camino espiritual es simple, es simple. Quizá esto que diga les puede parecer tan fome porque no tiene gongs, no tiene nada estrambótico, ni extraordinario, ni de, no sé, ni hay que ir a la India. O sea, qué rico ir a la India, pero no tiene nada que ver. Ni hay que hacer cursos de miles de dólares los fines de semana, ni hay que ver colores en el aura, ni hay que acordarse encarnaciones anteriores y toda la chuchoca de que está lleno el camino espiritual. Yo aplaudo también. Gracias. No saben la alegría que me da que haya gente que le aplauda esto, porque... Sí, porque ¿saben por qué?
Porque llevamos como 20 años leseando con la cuestión, po, ¿ah? ¿Cierto? Como que hay, que el curso, que aquí te van a dar la palabra secreta, que a ti te van a decir no sé qué, que este te va a tocar la cabeza, que el otro te va a hacer no sé qué cuestión. O sea, ¿ah? Y resulta que cuando uno ya le tocaron la cabeza, hizo esto, hizo lo otro, ¿ah? Y no pasó nada. O sea, y uno dice, sí sentí algo. Algo sentí, como una corriente por la espalda. Ya, supongamos que sí, pero ya supongamos que sentimos una corriente por la espalda, ¿ya? Pero después nos vamos a la casa y no sé, tenemos que pagar el IVA y nos queda la escoba. ¿Sí o no? Sí, esa es la verdad humana. Es muy simple, o nos duele la guata, o peleamos con la pareja, o los hijos están no sé qué, y nos queda la escoba. Entonces, el trabajo interior se hace en la vida cotidiana, se hace en lo simple, se hace en este contacto interior, tiene sus herramientas, no es tan simple como estoy diciendo porque sí tiene sus prácticas. Y una de ellas es un ritmo armónico. Yo siempre le digo a las personas con que trabajamos, si quieres de verdad seguir un camino hacia desplegar tu ser, no puedes vivir como loco, como loca. No puedes, porque tiene que haber espacio para el ser. Si no hay espacio para el ser, si no hay momentos para introspectarse y conectarse con eso, no hay camino espiritual. Si no hay conciencia y autoobservación de los obstáculos y del ego y de mis miedos y de ser bien realista, de no pasarme película, tampoco hay trabajo espiritual. Y si no hay aplicación a la vida diaria, tampoco hay trabajo espiritual. Porque el trabajo espiritual o el camino espiritual se hace en lo diario, en lo normal, con internet, con todo, con esto, con lo que somos. Partimos de lo que somos, de nuestra verdad, de ahí partimos y ahí vamos encontrando otro sentido de vida, otra vibración, otro estado de base. Y lo otro que les quiero decir, que quizás no les parezca tan bueno, es que esto requiere dedicación, persistencia, tiempo y que no es automático, que es un trabajo, que no es así de un día para otro. No es que yo quise, no, hay que irlo haciendo de a poco. Y que la motivación de fondo de un auténtico camino interior y contacto con el alma siempre tiene que ser el amor y el servicio. El servicio entendido en su sentido más profundo, no servicio en el sentido de ponerme de trapero, ¿no? Que a veces se entiende así el sentido. No, con ser lo que soy, con que cada uno sea lo que es y lo pueda expresar de la mejor manera y lo regale a todos, está haciendo un servicio y está dando. Y el fruto de un trabajo interior y de una depuración interior es mejor servir y dar y ser un aporte y sentir que mi vida aporta, colabora, significa y da. Creo que es lo único que nos vamos a preguntar en el momento de partir. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué aporté? ¿Qué di? ¿Fue significativa o viví como loco corriendo acá para allá sin ningún sentido? Eso lo vamos a preguntar, ¿verdad? En la cultura del alma está todo el tema de la conciencia planetaria, que es fundamental, ¿no? Y terminar diciendo que, y repitiendo, que no hay transformación del mundo sin transformación de las personas, porque las personas creamos el mundo. Y que no hay transformación de las personas sin transformación del mundo. Son dos caras de la misma moneda. Así que eso, y los invito a leer el libro, que parece que ahí está el pendón, que yo lo leí y lo encontré súper bueno. No, se los digo en serio.
Sí, porque hay una cosa que este libro no lo escribí yo, no lo escribí yo, lo escribe el yo profundo, que es el mismo yo profundo de todos ustedes, y en mi caso se expresa escribiendo o enseñando, y en el caso de ustedes se expresará, no sé, enseñando, en todas las actividades de cada uno de ustedes. En cada uno se expresa de una manera diferente. En mí se expresa así y eso. Así que está bueno el libro. Gracias. Gracias.